Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Gracias por tu misericordia, Padre. Aleluya. Santo, santo, santo es tu nombre, Padre. Y digno de suprema alabanza. Bendito, bendito y glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Señor. Sin ti no somos nada, Padre Santo. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre Santo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma se regocija en ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Santo. Gracias. Gracias. Y gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Siempre haciéndolo, te encuentras desmayado. Vamos a cantar, hermanos. Aleluya. El número 472 del himnario de Suprema Alabanza. Creyéndole a Dios, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Espero que lo alcancemos aquí en ese tono. Siempre vas yéndolo, te encuentras desmayado. Habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, cree en Él. Todo es
posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, me mueve la mano de Dios, ve en su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer, Cristo el Señor Jesús te invita a gozar de gracia y plena luz, de todo bienestar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, cree en Él. Todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, me mueve la mano de Dios, ve en su palabra viva, todo es posible. Si puedes creer. Si en pruebas y en dolor te encuentras desmayado, habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, cree en Él. Aleluya. Todo es posible, hermano. Y decidí cantar esta alabanza porque el Señor me la puso en el corazón. Amén. Porque lo que vamos a oír enseguida, en la sexta trompeta, hermano, nos va a afectar a todos, cristianos o no cristianos. Paz de Cristo. La sexta trompeta tiene un paralelo increíble con el sexto, con la sexta copa de la ira. Y habla de los jinetes, de los 200 millones.
Si ustedes, vámonos al capítulo 16 de Apocalipsis antes de entrar, vamos a leer nada más para entender, hermanos, la similitud que hay en el sexto sello, perdón, en la sexta trompeta con la séptima copa de la ira. Una cosa, la sexta, perdón, trompeta son juicios de Dios. Y la sexta copa es la ira de Dios. Son dos cosas muy diferentes. En la sexta trompeta hay tiempo para el arrepentimiento. Y te vas a dar cuenta que al final de la sexta trompeta los hombres no se arrepintieron, ni dieron gloria al Dios del cielo. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia no está hablando de lo que viene, que es un llamado de Dios al arrepentimiento. Y la que tiene que entender que tiene un llamado de Dios al arrepentimiento es la misma iglesia. La iglesia necesita arrepentirse y volverse a Dios para que entienda lo que tiene que hacer. No es tiempo de estar jugando a las mega iglesias, ni a la plantación de iglesias. Ahora nosotros podemos plantar iglesias. Y podemos hacer congresos. Y podemos decir que somos la última Coca-Cola. Pero así como el imperio de la Coca-Cola va a caer, así caerán todos los que confían en lo que están haciendo. En el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Allá en el capítulo 9, no derrama la copa de la ira, no es la ira de Dios. Es Dios dándole una última oportunidad a los líderes de las naciones para que se arrepientan y dejen de tener el control de unas sobre otras. Allá va. La última oportunidad para que los líderes de las naciones se arrepientan y dejen de estar peleando por la supremacía del mundo. ¿Por qué? Porque viene el Señor a recoger a los suyos para venir a instalar el reino milenial. Y todos los reyes de las naciones se van a quedar asombrados cuando vean quién es el líder que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Cuando vean que en el trono, ellos quieren poner un trono para que un hombre gobierne sobre todo el mundo, ¿sí? Pero ese trono ya está preparado. ¿Hay alguien en casa? Ese trono ya está preparado. Mire, bendito Dios. Abrí la escritura. Abrí la escritura exactamente donde está escrito esto. Capítulo 14 de Isaías.
habla de cómo Babilonia va a ser destruida. Y dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No solamente las debilitaba, se enseñoreaba de ellas y les imponían cargas para tener el control de ellas. Pero se llega el fin de todos los reinos humanos. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién está preparando ir a Marte? ¿Quién está queriendo tomar el control del cielo? ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hay un trono en el monte del testimonio. Allá arriba en el cielo hay un trono en el monte del testimonio que le corresponde al testigo fiel y verdadero. No un usurpador, no un dictador. Y en la sexta trompeta viene juicio para que los reyes de las naciones se den cuenta que solamente saben destruirse a sí mismos. Y viene el tiempo en el que se va a ser quitada la paz de la tierra. Paz de Cristo. Y ni así se van a arrepentir. Y la tierra va a quedar asolada porque viene guerra. Y la guerra nos afecta a todos, cristianos o no cristianos. Por eso cuando se toca la sexta trompeta, mire, viene un ejército. Pero estábamos en el capítulo 16. Y en el capítulo 16, en el versículo 12, es diferente la guerra. Otra vez viene guerra. En el capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Muchos dicen que es China, hermano. Al oriente del Éufrates está Irán. Junto al río Éufrates está Irán. Está el río Tigris. Y en la sexta trompeta
Los ángeles están juntos, no están en el río Éufrates. Y el río Éufrates está junto con el río Tigris. Esa guerra que está en el capítulo 16, versículo 12, es, hermano, ahí se va a celebrar la batalla del Armagedón. Ahí desciende el Señor y pisa el lagar de la ira de Dios. Ahí junta todas las naciones tercas que quieren imponer su propia justicia, que creen que son los elegidos de Dios. Paz de Cristo. Elegidos de Dios buscando su propia seguridad. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, hermano. En el capítulo 16, versículo 12, es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, donde el Señor desciende con sus ángeles, donde se cumple el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Así como en el cielo hay un monte del testimonio, en la tierra hay un monte del testimonio. Uno que dio testimonio de que era la vida eterna, del que dijo yo soy la resurrección y la vida. Hay un monte del testimonio aquí en Jerusalén. ¿Hay alguien en casa? Pero eso es después de la sexta copa. Y se los digo, hermanos, para que no entremos en pánico. Pero si se desata la guerra, viene una recesión económica, política, cultural. Todo se paraliza. No hay producción de alimentos, viene hambre, vienen terremotos, vienen tsunamis. Paz de Cristo. Por eso es común que mucha gente esté soñando. A ver. Entonces vamos a ir al capítulo 9 y vamos a ir al versículo 12 en adelante. Y dice, el primer ay pasó. ¿Por qué es el primer ay? Porque vinieron los demonios, hermanos, a atormentar a los hombres durante 5 meses. Y los hombres van a buscar la muerte, y la muerte huirá de ellos. No van a poder morir. Y si no van a poder morir, tampoco buscan a Dios, hermano. Ahí la ciencia se va a dar de topes. Aleluya. Y el versículo 13, hermanos, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, que estaba delante de Dios. Nunca se nos olvide la visión. Juan la está teniendo en el cielo. Amén.
y está en la presencia de Dios. Y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Está viendo la figura de lo que es verdadero. Del verdadero altar de oro. No el altar del sacrificio que estaba aquí afuera del templo en Jerusalén. Y decía ese ser, hablaba al sexto ángel diciéndole al ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No están en el río, están junto al río Éufrates. Junto al río Éufrates está el río Tigris. Y allí está la nación de Irán. Hermano, te voy a decir esto, te lo voy a decir, porque así lo mostró el Señor en una visión, no a mí, a una hermana mía que es profeta. Cómo el Señor se la lleva en el espíritu hasta Irán. Y ella mira el rostro de los iraníes. Pero el Señor le dice, mira, quiero que mires el corazón de los iraníes. Un corazón, hermano, lleno de odio. Un corazón lleno de odio, no tiene nada más que odio en su corazón contra el pueblo de Dios. Irán. ¿Tú crees que los que consultan las estrellas, que van con los presidentes de las naciones, no saben eso? Por eso esa loca carrera del presidente de la nación vecina a enfrentar a Irán. Así como Israel trató de borrar de la Franja de Gaza a Hamás, Estados Unidos quiere borrar de la faz de la tierra a Irán. Y el Señor se lleva a mi hermana y la mete debajo de la tierra. Y debajo de la tierra en Irán tienen cientos o miles, mejor dicho, de ojivas nucleares. Irán no es Hamás. Irán no es un grupo terrorista. Irán es el corazón de las tinieblas. Pero nosotros no estamos para pelear con las personas. Dios se va a encargar de Irán. Por eso es que Dios va a permitir, escucha esto, le dice al ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿A fin de qué? De matar a la tercera parte de los hombres. Ya no vienen a dañar. Ahora vienen a matar. Allá en la sexta copa, son, hermanos, espíritus de demonios que salen a todos los reyes de la tierra a invitarlos a la batalla del gran día. Aquí no. Aquí todavía no está el anticristo trabajando. Está el nuevo orden mundial trabajando. ¿Hay alguien en casa? Pero para que se establezca el nuevo orden mundial, primero necesita haber un gran desorden mundial. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A ver, viene una guerra. De allá, de Irán, se va a desatar una guerra que va a afectar a todo el mundo. Ama, ay, araba. Ah. Y nosotros seremos afectados. El Señor me mostraba en visión cómo viene un caos para todo el mundo. Y veo cuando todo lo que está alrededor de mí se transforma en una pista de aterrizaje enorme. Y empiezan a bajar aviones de otra nación, de China. Y empiezan a bajar y empiezan a aterrizar aquí, en México. Y estoy mirando y viene un avión y se estaciona enfrente de mí. Y veo que se baja un oficial chino, alto, más alto que yo, con su semblante duro. Y yo le digo, ¿qué está haciendo usted aquí? Usted no debe estar aquí. Usted es chino. Usted necesita regresarse a China. Esto es México. Y así con el semblante frío me dijo, sus autoridades se han quitado la cobertura. Se han quitado la protección. Y ahora podemos estar aquí. Paz de Cristo. Y mi hermana me decía, que es profeta, yo anhelo que el Señor Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque veo lo que va a suceder. Veo cómo Estados Unidos es bombardeado. Veo cómo Estados Unidos llegan misiles a Estados Unidos y Estados Unidos empieza a ser destruido. Viene una tercera guerra al toque de la sexta trompeta. Por eso el Señor empezó a decirnos hace tiempo, el tiempo se acabó, prepárense. Guarden alimento.
guarden agua, conserven alimentos, prepárense. Y la iglesia está en la apostasía total jugando a las iglesitas, creyendo que el Señor se va a llevar a toda la iglesia. No, solamente a los que son de Él se va a llevar. Viene guerra. Y no te voy a decir, el Señor me mostró que viene guerra. Eso es lo que está escrito. Y el número de, pero fíjate bien, la guerra que viene. La guerra, las guerras siempre las manejan los demonios. Te voy a explicar este principio tan sencillo. Acabábamos de casar una parejita en la iglesia y como a la semana va la mamá apurada a la casa diciéndome que vaya pronto porque se están peleando y dice que la va a matar. Y pues yo me quedo, ¿cómo está eso? Dije, no, yo me quedo, ahorita voy, le dije, yo me hinqué a orar al Señor, dime qué voy a hacer. No salgo corriendo, porque me ocupan, no, a mí no me ocupan. Ocupan al Señor, que está en ustedes. Ocupan darse cuenta que nosotros no somos indispensables, que el que es indispensable es el que vino a vivir a sus corazones. Así que yo oré y me fui. Y cuando llegué a la casa había dos pleitos, contiendas, una en la cocina y otra en la recámara. En la cocina estaba el papá y la mamá del novio, y en la recámara estaba el novio y el esposo y los recién casados. Una vez más, Nessa. Una palabra más. Jacob, ministro del Dios Altísimo, antes de tomar una decisión equivocada, que ya empezaste, regrésate y pregúntale al Señor. Yo entro y está el muchacho a la recámara y está el muchacho bien enojado. Y me grita y me dice, llévesela porque la mato. Va, dije yo, no más eso faltaba. Y como no pude hablar con él, entonces me dirigí a la muchacha. La muchacha estaba llorando con su cabeza recargada en la pared. Y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo, Señor? Y me viene una pregunta a la mente y le digo, hija, aparte de mi voz con la que yo te estoy hablando, ¿estás escuchando otra voz? Y me dice la muchachita, sí. Entonces lo que yo hago es reprender al demonio, al espíritu de contienda, en el nombre de Jesucristo, espíritu de pleito, espíritu de contienda, suéltala, en el nombre de Jesucristo. Y el muchacho voltea. Y luego me dice, hermano, me dice, estaban dos demonios arriba de la cabeza de mi esposa. Y, hermano, acaba de regresar otra vez. Entonces volví a reprender y lo até y le dije, te vas y no regresas. Y me dice el muchacho, hermano,
Había 2 demonios arriba de la cabeza de mi esposa. Y le digo yo, sí, hijo, le digo, ¿y arriba de tu cabeza cuántos crees que había? La guerra es el negocio del diablo. Así que si un país se encarga de venderle armas a otro país y lo arma y después le hace la guerra, son instrumentos del diablo los presidentes. Alguien puede decir, son instrumentos de Dios. Todos los presidentes de los Estados Unidos anteriores a Trump juraron con la mano en la Biblia, no. No, ¿eso no les dice nada? Son los demonios los que se encargan de separar los matrimonios. Son los demonios los que se encargan de robar la paz, el amor, el gozo. ¿No es Cristo Jesús? Y voy a seguir adelante. Versículo 15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quién sabe cuál es esa hora? ¿Quién sabe cuál es ese día? ¿Quién sabe cuál es ese mes y quién sabe cuál es ese año? Si no sabemos ni eso, menos la venida del Señor. Pero nos están diciendo que este 2025 el Señor se va a llevar a los que le sirven. Y entonces prepárese por el caos que va a ser y que va a suceder en todos los movimientos religiosos. Y el número de los ejércitos de esta guerra, de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Y entonces empieza a describir, hermano. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Miren, hermano. Todavía el agua del Éufrates no se seca para que pasen los reyes de Oriente. Hermano, por favor. Los reyes de Oriente no se vienen en caballos para Estados Unidos, ni para Europa. Se vienen en caballos de hierro que vuelan. Y aquí estos tenían corazas de fuego. ¿Qué es una coraza? Una protección que les protegía. Eran metálicos. De zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Tú te vas a encontrar en las redes sociales que son helicópteros, que son aviones, que lanzan misiles. Bueno, todo lo tienen preparado desde abajo de la tierra. Así como Estados Unidos tiene preparado todo desde abajo de la tierra.
Juan no conocía las armas nucleares. Juan solamente ve el efecto de una plaga cuando la gente empieza a caer muerta. Y Juan define el efecto de lo que sale de la boca de esos caballos con cabezas de leones. Amén. O sea, ¿qué significa que tengan cabezas de leones? O sea, que nada los va a hacer retroceder, que van a lograr su objetivo, porque están destinados por Dios para ese día, para esa hora, para ese mes y para ese año. Dios tiene todo bajo control. Paz de Cristo. Y Juan ve el efecto de ese fuego, de ese humo y de ese azufre, como si fueran plagas. Por eso dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. No es otra cosa más que el lanzamiento de un misil. El diablo tomando control de las mentes de 200 millones de personas, cuyo objetivo es matar. Y dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Tenían ojivas nucleares. Si uno fue capaz de destruir todo Hiroshima y Nagasaki, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque las bases que Estados Unidos tiene, y esas van a ser atacadas. Y no solamente esas, sino las ciudades más importantes, como Nueva York, como Washington. Pero también ellos saben muy bien dónde están las bases militares de Estados Unidos. Paz de Cristo. ¿Quién les enseñó a los iraníes? ¿No fueron los Estados Unidos? ¿A cambio de qué? En San Diego, por eso digo que está muy cerca de nosotros. Y ahí se ven, yendo por la carretera, cómo están las salidas apuntando hacia China. Así que no nos queda más que clamar por misericordia. Mucha gente va a morir, la tercera parte de los hombres. Y si alguien cristiano está allí, el Señor quizás le diga, salte de ahí de ese momento.
Entonces veremos cómo los mexicanos van a empezar a correr hacia México. Entonces veremos cómo los norteamericanos van a empezar a correr hacia México. ¿Hay alguien en casa? Porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres, hermanos, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué nos enseña esto? Que esto es un juicio de Dios. Porque va a llegar un momento en que no 200 millones, hermanos, van a estar poseídos por el diablo, sino toda la humanidad que se quede. Después del arrebatamiento, solamente la descendencia de Israel será guardada. ¿Hay alguien en casa? Este es el último tiempo, miren, hermanos. Coméntenlo con sus familiares. Una vez que toque la sexta trompeta, ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Cuando se toque la séptima trompeta, se acabó el tiempo. Porque ya va a ser muy difícil que haya predicadores. Nadie va a predicar porque quiere predicar. El lunes vamos a ver cómo viene después de la guerra o en medio de la guerra, viene un ángel y pone su pie derecho sobre la tierra, sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y viene la última oportunidad para predicar el evangelio. Aquí nos enseña la misericordia de Dios. Cómo Dios autoriza al diablo a poseer a 200 millones de personas, cuyo objetivo es matar. Nada más. Y va a haber un caos total en el mundo. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. Pero la tristeza de Dios se refleja en este pasaje. Y los otros muertos, versículo 20, y los otros muertos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, Juan lo ve como una plaga. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Nosotros no estamos predicando de eso. Nosotros estamos predicando, ven por tu milagro. ¿Cómo? ¿Cómo plantar una iglesia? Estamos enseñando cómo profetizar, cómo hablar en lenguas. Estamos induciendo a la gente a que induzca a la gente. Cuando debiéramos estar predicando a la gente que los ídolos no tienen poder.
que los ídolos no pueden ver, ni oír, ni andar. Y por lo tanto la gente no se arrepiente. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí está desarrollándose todo esto, hermano, cuando Juan tiene otra visión. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué significa el arco iris, hermano? Nos recuerda la misericordia para los hijos de Dios. Porque fuimos probados, esa es la hora de la prueba. A eso se refiere Apocalipsis 3:10, cuando está hablando a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi fe, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo. Ese es el único texto. Y nada más está dado a una iglesia, no está dado a todas. A la iglesia del Señor. Qué fácil es decir, yo creo que Dios me va a guardar. Sí, pero yo guardo los mandamientos del Señor. Qué fácil es decir, Dios nos va a guardar. ¿Qué? Dios no te va a guardar. Si tú no guardas sus mandamientos, Dios no te va a guardar. El Señor dijo, yo amo a los que me aman. Y el que me ama, mi palabra guardará. No los que construyen templos, no los que plantan iglesias, no los que hacen milagros, no los que predican. Los que guardan mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo el Señor. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Para eso se va a manifestar, para guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo. Así que me va a perdonar, hermano. Usted que enseña que el Señor nos va a llevar antes, que el arrebatamiento va a ser antes. No, el Señor conoce los que son suyos. Y yo te lo digo, porque el Señor así me dijo, no porque yo lo interpreté personalmente. El día que me atropellaron, que yo estaba inútil en la cama, que no podía moverme, cuando empecé a moverme, lo primero que pedí fue la Biblia, a mover mi brazo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Aquí estoy inútil. No sirvo ni para comer. No sirvo ni para limpiarme, ni para bañarme. No puedo moverme. Pasé unos días terribles. Y el Señor vino y me dijo, Filadelfia. Es todo lo que me dijo. Y a mi mente vino el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y yo no quería ir a la Biblia porque en todos los mensajes a las iglesias hay reproches. Y yo no quería ir y dije, pues si es palabra del Señor, ¿por qué no? Así que me atreví.
Aleluya. Y fui, hermanos, y empecé a leer. Empieza el versículo 7, capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y empecé a leer con mucho temor. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego sigue el versículo 9 y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Mienten, sino que mienten. He aquí yo haré que se vengan y te postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa palabra me la han dado 3 personas que no me conocen. Pero cuando yo llegué al versículo 10, ahí explotó mi corazón. Ahí empecé a llorar. A mí no me interesa que me reconozcan. Me basta que me hayan despreciado y que me hayan desechado para saber que soy del Señor. Y cuando leí esa palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto no tomaste venganza de lo que hicieron contigo, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos. Escucha. Así que obispos, prepárense. Así que presbíteros, prepárense. Así que líderes de las naciones, prepárense. Porque viene la hora de la prueba sobre todos los que moramos en este mundo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí mi corazón se derritió. Y si crees que yo me lo creí, no. Cuando ya regresamos a Ensenada y estábamos aquí, una ocasión me hinqué a orar y cuando estaba orando vino a mi mente la escena cuando yo estaba tirado a un lado de la carretera con sangre en mi cuerpo. Y yo le pregunté al Señor en ese momento, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Primero le había preguntado, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Y ahora ya había pasado. Y le digo al Señor, ¿qué me quieres enseñar, Señor? No, perdón, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Y el Señor me dijo así, el Satanás te ha pedido. Y yo no le he permitido. Pero lo dejé que te tocara. Por eso te tocó por la espalda. Porque generalmente lo descubres cuando viene por enfrente. Por eso te llegó por la espalda, por eso te atropellaron por la espalda. Pero cuando tú ibas en el aire, yo te hice hablar en lenguas. Por eso empezaste a hablar en lenguas cuando ibas en el aire. Y cuando caíste al suelo, yo te di gozo y empezaste a reírte a carcajadas. Y eso fue todo lo que hice, porque entonces tú empezaste a agradecerme a mí
por el que te había golpeado sin tú saber lo que había pasado. Tú hablabas lenguas porque yo te hacía hablar lenguas. Y te di gozo y tú me agradecías. Por eso es que hablabas lenguas, te carcajeabas y me dabas gracias. Para enseñarle una vez más al diablo que los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Hay alguien en casa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo. Para probar a todos los que moran sobre la tierra. Viene una guerra que Dios envía para probarnos. Primero era para toda la humanidad que no conocía a Cristo, ¿verdad? Bueno, pero también viene ahora para la iglesia. La sexta trompeta es la prueba para la iglesia. Viene para todo el mundo. Pero ahí se va a saber los que son del Señor y los que no son del Señor. Amén. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Ahora sí, como decía mi pastor, el Señor nos agarre confesados. No, hermanos, no es necesario eso. No necesita agarrarnos confesados, necesitamos estar en Cristo. Bendiciones para todos. Aleluya. Mañana es sábado. Está muy intenso esto, hermano. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Les bendecimos, hermanos. Oren por nosotros, hermanos. Se llegó el tiempo. Amén, hermano. Estamos orando. Todo el remanente que está en el grupo de oración, estamos orando por ti, hermano Alonso. Aleluya. Hermano Mauro, las bombas Molotov no son más que petróleo. Esos en el 68 se usaban aquí en México. O sea, eso no. Oremos por los que son del Señor y los que se van a convertir, hermano. Bendiciones a todos. Si Dios nos concede y quiero pedirles la oración, no que no lo voy a hacer públicamente, hermano, porque es algo muy, lo voy a hacer por el medio del grupo de oración. Amén. Bendiciones, hermanos.